Amén, amados, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué lindo es el Señor, amén. El día de hoy tenemos entonces una clase interesantísima, amén, que de hecho es un tema que también ha provocado, digamos, discusión y lo vamos a ver hoy que desde el principio de la iglesia cristiana, pues este tema ha concitado la opinión de muchos, amén. Pero hoy vamos a ilustrarnos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y lo escrito por el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11 del 1 al 36. Capítulo 11 del 1 al 36 y se titula Los propósitos de Dios para el futuro de Israel. ¿Cuáles son esos propósitos de Dios? Dentro de los objetivos de la clase de hoy tenemos primero entender que Dios no ha rechazado a su pueblo. Amén. Es un error, como decía, de algunas personas pensar, yo he escuchado incluso personas decir que ya Dios rechazó a Israel y que por eso Dios vino a nosotros, pero ya nos daremos cuenta que no se trata de un rechazo de Dios hacia Israel, sino al revés. Israel ha rechazado a Dios y entonces vamos a comprender que este rechazo de Israel hacia Dios trajo consigo la adopción de nosotros como los gentiles, que es nuestro segundo objetivo, comprender que ese rechazo de Israel hacia Dios trajo para nosotros la adopción, esa oportunidad de ser adoptados por Dios como sus hijos también a ese plan de salvación en el cual no solo están incluidos los gentiles, sino también ese plan es para Israel. De hecho, el plan específico fue para toda la humanidad a través de Abraham, donde el mismo Señor dice en Génesis que en ti serán benditas todas las naciones. Entonces en Abraham serían benditas todas las naciones, hablando muy claramente de que no eran los descendientes de sangre de Abraham, sino todas las naciones de la tierra. Amén. Otro punto importante que tenemos como objetivo es poder rechazar el orgullo por el hecho de ser elegidos por Dios. Esto es algo importantísimo, amado. Muchas personas, el pueblo de Israel en sí, entró en una vana percepción, en un orgullo de que ellos, como son hijos de Dios, pues ellos no necesitaban perdón, ellos no necesitaban nada, porque ellos eran hijos de Dios. ¿Sí? Es asimismo como le dicen en el libro de los Hechos 16, a la altura del 28 en adelante, donde dice que Pedro predicando y se le acerca un grupo de judíos y le dice, pero ¿cómo tú nos dices a nosotros que somos esclavos? Si somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Entonces Pedro le dice, mira, es que no se trata de ser descendiente sanguíneo de Abraham, sino que todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y eso es lo que justamente los discípulos le estaban llamando en ese momento a los israelitas, a que ellos pues se apartaran del pecado y se acercaran a Dios a través de Jesucristo, que era el prometido para ellos. Amén. Entonces aquí una pregunta como para ponerlo en contexto. ¿Sabías que la gracia y la obra son mutuamente excluyentes? Es decir, tú eres salvo por gracia o por obra. Debes elegir. Porque si dices que eres salvo por gracia, entonces no puedes asegurar que la obra será la que te va a salvar. Porque claro, y debemos cuidar justamente el énfasis en que hacemos en las obras y no creernos que somos, que porque yo he hecho tantas cosas o porque yo he hecho aquello, realmente yo soy merecedor de la salvación. No somos merecedores de nada, somos merecedores en realidad de la muerte eterna. Pero el Señor en su infinita misericordia nos envía a su Hijo para que creyendo en Él podamos ser nosotros salvos. Amén. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos tener pendiente. Nuestra salvación es por gracia, no por obra.
Aleluya. Amén. Dios ha rechazado o apartado a su pueblo. En Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Y el mismo apóstol responde diciendo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjense cómo el apóstol aquí está aclarando, ¿sí? Vehementemente que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque de hecho Él es una muestra de que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque si Dios hubiese rechazado a su pueblo, Él, que es israelita, no estuviera predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Pablo está hablando de una manera podemos decir, aplicable, muy real, muy palpable. Y es algo precioso en las prédicas y en las enseñanzas de Pablo. Pablo no habla de otros, Pablo no habla necesariamente del ejemplo que dio en otro, aunque claro, Pablo utiliza la palabra para traer al contexto, ¿no? Y hacer los análisis en referencia y a la luz de la palabra. Pero Pablo en muchos momentos, en muchas ocasiones de enseñanza, Pablo habla de él mismo y se pone él como ejemplo. Es decir, yo no te estoy predicando algo de lo que yo no sé. No, 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 no. Todo lo contrario. Yo te estoy predicando algo de lo que yo conozco. Yo te estoy predicando algo de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo he vivido. Aleluya. Lindo es el Señor. Amén. Entonces, dice también, digo pues, ha desechado Dios aquí en la segunda parte, en el versículo 11 2a, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Pablo lo confirma nuevamente y dice, no, Dios no lo ha desechado. Dios no ha rechazado ni ha desechado su pueblo, al cual conoció desde mucho antes. No, Dios está muy pendiente a su pueblo y las puertas están abiertas. Así como están abiertas para los gentiles, también están abiertas para su pueblo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde realmente puede, el hombre, el ser humano, llegar a ser salvo. Amén. Gloria al Señor. El resto fiel, elección del relato de Elías. ¿Por qué aquí Pablo trae el relato de Elías para hablar, gloria a Dios, de lo que está sucediendo? De lo que Pablo está hablando, Pablo trae entonces aquí la historia, el relato que de Elías, amén, para darle una enseñanza al pueblo, a la iglesia de Cristo en ese momento, porque es que se estaban dando situaciones en las que la iglesia se creía la favorita de Dios. Amén. Creían que ya los israelitas, Dios no quería saber de ellos y que por eso Dios entonces había elegido a los gentiles. Entonces en Romanos 3, en versículos 3 y 4 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Ustedes han escuchado muchas veces ese relato de Elías, cuando Elías huyendo, amén, dice justamente esto cuando ve que han matado una cantidad de profetas en Israel del norte, amén. Entonces, Elías entiende y orándole a Dios, muy apesadumbrado, le dice esto, entristecido, deprimido, le dice esto a Dios, dolido, amén, asustado. ¿Cuántos más sentimientos podríamos decir que tenía Elías? Pero el centro aquí no es Elías ni esa lectura bíblica, sino más bien lo que sucede en ese momento. Cuando Elías le dice eso a Dios, Dios mismo le dice a Elías, mira, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En otras palabras, el Señor siempre va a tener un remanente que será fiel. Aleluya. Una gran multitud podría, Dios de gloria, una gran multitud de personas podrían
no obedecer a Dios o no buscar agradar a Dios, pero el Señor mismo siempre tendrá un remanente. Siempre habrá alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que la próxima vez que usted piense que es el único que intenta hacer las cosas correctas para Dios, que intenta honrar a Dios con su vida, que intenta, aleluya, gloria al Señor, mostrar las grandezas de Dios en su día a día, no se confunda que el Señor siempre tiene un remanente y usted no es el único. Amén. Porque ¿qué es lo que sucede? Al nosotros pensar así en que somos los únicos, eso no podría llevar a un orgullo dañino y que vamos a ver en un minuto, dañino a nuestra fe, sin duda. Otro punto importante es el tropiezo y el levantamiento de Israel. Amén. Y en una primera instancia podemos ver el tropiezo no es caída. Eso es importante tenerlo claro, amado. A la altura del versículo 11 del capítulo 11, ¿sí? Podemos ver que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice el Pablo, el apóstol directamente, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Fíjense aquí, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, mira, ellos no tropezaron para que cayesen, para que se queden ahí en el polvo y desapareciesen y se condenasen, no. Y lo que sucede es que justamente a raíz de esa caída de ellos, de ese tropiezo de ellos, perdón, de ese tropiezo de ellos, pues ellos, eso abrió la brecha, el espacio para que el Evangelio se expanda también a los gentiles. Y fíjense qué interesante, como dice el título, un tropiezo no es una caída. Si usted va por la calle, no sé si le ha pasado ya, y no ve un obstáculo en el piso y usted lo choca, usted como que va y casi va a caer y se adelanta como si fuese a caer, pero no necesariamente se cae. Hay momentos en los que se puede caer, pero justamente cuando es un tropiezo, usted no llega a caerse, ¿sí? Incluso a veces dicen que un tropezón no está mal, sino te hace avanzar unos pasos, porque claro, cuando te vas a caer, entonces tienes que correr con más prisa, pero bueno, en este contexto, lo que Pablo nos quiere enseñar es que justamente ese fallo, vamos a decirlo así, de Israel, abrió un portal, ¿verdad? Abrió un espacio en la gracia para que nosotros como gentiles, entonces que no somos descendientes ni hijos de la promesa directa, ¿verdad? De generación en generación para su pueblo escogido, más bien ahí, no somos de su pueblo escogido, pero sí también de la promesa a través de Abraham, gloria a Dios. Entonces, allí es donde nosotros entramos como gentiles y tenemos ese espacio de gracia, que es justamente la dispensación en la que estamos ahora, para que nosotros entonces pudiéramos también alcanzar. Y cuando habla de provocar a celos, no se está refiriendo a un celo enfermizo en el cual tú quieres matar al otro. No, de ninguna manera. Más bien es a ese interés, porque óyeme, pero Dios mira lo que está haciendo con ellos, pero mira cómo Dios lo ha elegido a ellos, porque fíjense, ¿qué era lo que tenía Pablo? Pablo tenía un celo por la obra de Dios, Saulo, antes de convertirse al cristianismo. Por eso él salió a matar a los cristianos, porque él entendía que estaban blasfemando contra su Dios, que estaban ofendiendo a su Dios, pero más adelante entonces cuando tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta de que él estaba persiguiendo a Dios mismo. Y es allí entonces donde Pablo entiende, gloria al Señor, que no se podía luchar contra Dios y que ese a quien él perseguía era Jesús mismo y Jesús era Dios y por ende entonces él debía estar del lado de Dios. Entonces, ahí es donde voy y esto lo quiero traer a nuestro contexto. Si ustedes ven una persona que en verdad dice ser celoso por las cosas de Dios, llegará el momento entonces que las cosas de Dios, es decir,
el que es de Dios, él va a seguir o va a honrar. Amén. Es el caso cuando están discutiendo para que quieren matar justamente a Pedro, ¿verdad? A Pedro y a Juan por el hecho de que ellos estaban predicando a Jesús. Entonces ahí es donde entra Gamaliel, el maestro, amén, y dice Gamaliel, señores, han venido otros más ya diciendo que son Cristo y con el tiempo se ha desvanecido ese movimiento. Si en verdad este no es el Cristo, déjenlo tranquilo que se va a desvanecer. Ese señor, Gamaliel, demostró que era celoso por las cosas de Dios. A ese celo es que se refiere Pablo aquí, no a un celo enfermizo capaz de dañar, sino a un celo preocupado, necesitado de estar cerca de Dios, de la presencia de Dios, de las cosas de Dios. Amén. Y dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, Pablo dice, óyeme, pero si excluyéndolo, incluyeron al mundo, si a través de que ellos fueran excluidos o ellos mismos se excluyeron, porque al final fueron ellos los que se excluyeron, eso trajo consigo salvación para el mundo, entonces, ¿qué será su reconciliación cuando llegue ese momento? Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, Pablo utiliza una figura que es la figura del olivo y del acebuche. Fíjense qué pasa. Bueno, voy a leer el versículo 16 que dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo está haciendo una comparación entre el pueblo de Israel, que vendría siendo la raíz y el remanente de ese pueblo de Israel, y nosotros que seríamos las ramas, gloria a Dios. Dice la raíz corresponde a la obra de gracia, manifestación, manifestada en el llamamiento de Abraham. A través de Abraham, el Señor sentó las raíces de la gracia. Amén, para con los seres humanos. Las ramas son los hijos del patriarca que se multiplicaron dentro de esta obra histórica de gracia. El texto sirve de introducción a la valiosa ilustración de los olivos. Entonces, gloria al Señor. En la parte de los olivos, para ver este puntito acá, dice que el valor del olivo original no se ha de perder, pues una vez anulada la eficacia de las ramas que corresponden a los israelitas rebeldes, o sea, la mayoría de la nación, Dios escoge a gentiles, quienes por recibir el Evangelio con fe, adelantan el testimonio de la salvación por la fe que tuvo sus raíces en el llamamiento de Abraham y las revelaciones que Dios le concedió. Fíjense qué pasa aquí, mi amado. Está utilizando una ilustración del olivo y el acebuche sobre la parte del eh, el tema de la agricultura, ¿no? Y es donde usted toma una rama y le injerta, ¿sí? O toma una matita y le injerta una rama de otra para que las dos se mezclen. Entonces aquí el olivo es aquel que es cultivado de manera, ¿verdad? Todo, con todo el cuidado del mundo, en su viña, con todo lo demás. Y el acebuche se da silvestre, está de manera en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay uno, ¿verdad? El que es silvestre, que tiene podemos decir, ciertas condiciones que ayudan al olivo cultivado. Entonces lo que hacen es que se mezclan estas dos para que den un mejor fruto. Entonces justamente lo que está pasando aquí, al final de cuentas, cuando Dios nos injerta a nosotros como gentiles, ¿verdad? En esas ramas originales o esa rama cultivada que es el pueblo de Israel, no pierde su esencia, sino más bien que se complementa. Entonces el hecho de que nosotros como gentiles entremos en el periodo de la gracia y en esta gracia de salvación, no quiere decir que las promesas a Israel se hayan perdido ni vayan a desaparecer. Amén.
hay un punto importante aquí y es sobre el orgullo que quiero tocar, ¿sí? Voy a leer primero esta parte donde dice que los creyentes gentiles no han de despreciar a los judíos pensando que fueron cortadas las ramas con el fin de que ellos entrasen en la esfera de gracia. La obra de Dios por fin es una sola, existiendo desde el principio una relación estrecha entre el llamamiento de Abraham y la bendición de las naciones. Fíjense lo que decíamos. El hecho de que Israel haya rechazado a Dios y entonces entremos nosotros como gentiles a tener, digamos, la preponderancia en la iglesia de Cristo, no quiere decir que ya hoy nosotros nos sentimos orondos y muy grandes, que podemos olvidarnos o quitar a Israel o denigrar a Israel. De ninguna manera. Nosotros somos parte y gracias también a Israel, porque en Israel fue dada la promesa. En Israel fue cumplido, de Israel fueron los profetas, amén. De Israel también nació en la carne nuestro Salvador. Entonces es una conexión que hay allí, la cual no podemos olvidar, amén. Bien, por su incredulidad fueron dejadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjese ahí, el llamado aquí es a temer, no a enorgullecernos, porque el enorgullecernos, gloria al Señor, nos va a, a alejar del propósito, nos va a llevar hacia un lugar donde lamentablemente estaremos muy fuera del alcance. Amén. La benignidad y la severidad de Dios. Romano 11:22. La benignidad de Dios, ¿verdad? Esto es equivalente a la gracia, ¿sí? A ese regalo, a esa bendición, a esa, a ese, como tal, regalo que Dios ha hecho sobre la tierra, sobre todos. Amén. Derrama bendiciones constantes sobre los humildes que mantienen la fe. Importante, mantener la fe sobre aquellos que mantienen la fe. Amén. Sea en la esfera de Israel, sea en la esfera de la profesión cristiana entre los gentiles. Es decir, mantener la fe, no importa si eres israelita, si eres gentil. Allí es donde está la bendición de Dios en aquellos que mantienen la fe hacia su Hijo Jesucristo y con Él en el Padre. Amén. La restauración de Israel, ya finalizando, vamos a mencionar estos dos versículos para en ello poder ver ese futuro de Israel, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ya ha entrado en la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Fíjese acá, en cuanto al Evangelio, es decir, si hablamos del Evangelio, bueno, enemigos, porque al final de cuentas ellos no han aceptado el Evangelio del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la elección, ellos son amados por Dios. El Señor no los ha olvidado. El Señor está muy pendiente a ellos. Amén. Y finalmente, dice acá, y si por gracia ya no es por obra de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:6. Quiero cerrar con este versículo bíblico, estableciendo claramente que la salvación, nuestra salvación, no es por obra, sino por gracia. Y que si nosotros, gloria al Señor, no nos detenemos, aleluya, a pensar en esa gracia eterna de Dios, pues nosotros probablemente estemos obrando en mal. Así que, mis amados, realmente bueno es el Señor, amén, que nos da su gracia y que su gracia, gloria al Señor,
Es esa fuerza que nos lleva, que nos guía, ¿sí? En los brazos de nuestro Salvador hacia la vida eterna para pasar toda una eternidad con nuestro Dios. Amén. Finalmente, revisemos los objetivos. Recordemos que con esta clase buscamos entender que Dios no ha rechazado a su pueblo. No, Dios no lo ha rechazado. Dios sigue ahí, muy pendiente de ellos, y comprender que el rechazo de Israel trae la adopción de los gentiles. Israel rechaza de plano a Dios, entonces eso abre una puerta para que entonces los gentiles, digamos, tomen una preponderancia en la obra que le tocaba a Israel, pero que ellos no la asumieron de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nos ha tocado a nosotros, por eso los gentiles toman esa fuerza con relación a la predicación del Evangelio a nivel mundial. Rechazar el orgullo por el hecho de ser elegidos por Dios. Usted mismo, que siente que Dios lo ha elegido, nunca se sienta superior a otro que usted crea que no está haciendo la voluntad de Dios. Más bien ore por él para que Dios lo llame a su redil, para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, y ore por usted para que Dios lo ayude a mantenerse firme y a ser usted un ejemplo, amén, hacia los demás, así como Pablo, que usted pueda hablar de usted predicando y dando por testimonio las obras de Dios en su vida. Que el Señor le bendiga, le dé paz y le permita, gloria a Jesús, vivir su palabra, que nos permita vivir su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.